Proverbios 22, 28. En la versión 60, luego lo leo en la PDT también. Proverbios 22, 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y en la PDT dice: nunca cambies los antiguos límites de una propiedad, los que fueron puestos por tus antepasados. Nunca cambies los antiguos límites de una propiedad, los que fueron puestos por tus antepasados. Yo creo firmemente que Dios está derramando en este tiempo, en su iglesia, en el mundo entero, un nuevo entendimiento sobre nosotros. Dios está despertando corazones. Dios está abriendo los ojos de la iglesia. Dios está abriendo los oídos, no solamente de la iglesia. Dios está despertando el corazón de los que no conocen a Dios al arrepentimiento. Creo que el Espíritu Santo se está moviendo sobre las aguas del mundo. El Espíritu Santo se está moviendo sobre la oscuridad actual que está sobre la tierra. Y tengo buenas noticias para ti. A más oscuridad y a más maldad, más manifestación de gracia, perdón y salvación habrá sobre la faz de la tierra. Aunque la maldad incremente, dice la Biblia que cuando la maldad incremente aumenta la gracia, oportunidad de salvación. El temor de Dios está regresando a la iglesia, pero también el temor de Dios se está manifestando sobre la gente. La gente está viendo lo que está pasando. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Todas las profecías se están cumpliendo. Las señales se están viendo de que Yeshua, nuestro Salvador, Jesucristo, viene por nosotros en las nubes. Aleluya. Poderoso mensaje el de John el martes. Las 7 dispensaciones. Los 7 tiempos en la Biblia. Estamos en la 6ª dispensación, en la dispensación de la gracia, la dispensación de la oportunidad, la dispensación donde, o el tiempo, el momento de tiempo donde hay una puerta abierta para que todo el que quiera entrar por ella entre. El temor de Dios está regresando a su pueblo. Se están levantando hombres y mujeres de pacto que reconocen los límites de Dios. Reconocen los límites de Dios. Dios pone límites. La Biblia lo dice: no traspases el límite que pusieron tus padres. Dios está levantando hombres y mujeres de pacto que reconocen los límites de Dios. Y escucha bien, y están dispuestos a pagar el precio de no cruzarlo. Porque para no cruzar una raya que Dios ha trazado, hay que tener disposición, hay que tener decisión y hay que tener valor. Si Dios tiró una raya, yo no la voy a cruzar, yo me voy a quedar dentro de ella. Si Dios dice esto es así, así es, aleluya. Si Dios dice tienes que vivir así, así voy a vivir. Ese es el límite que Dios ha establecido. Y los límites están en su palabra. Se han cruzado muchos límites. La humanidad ha cruzado muchos límites. Por eso estamos como estamos. Y escuche bien, mucha iglesia ha cruzado unos límites que no debieron cruzar. Y gloria a Dios porque Dios está inquietando a iglesias a que vuelvan otra vez al lugar donde no debieron estar. Que regresen al lugar donde deben estar y salgan de donde no deben estar. Porque hay tiempo todavía. Es corto el tiempo, pero hay. Y yo creo que todos en algún momento hemos cruzado el límite. Todos en algún momento. Sabemos que hay una raya ahí que no podemos cruzar. Pero diga la carne. ¿Verdad? ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves? Esto es la mente carnal, ¿verdad que sí? La carne. Diga conmigo, no diga carne porque eso es muy fino. Diga carne. Con J, carne. La carne es mala. Y a veces hay límites, ¿verdad que sí? Y la carne nos dice, pero eso no es nada. Un poquito no es nada.
justifica, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el límite? El límite está ahí. Hacemos, bueno, es verdad, vamos, déjame darme un poquito de, me lo merezco. Autogratificación. Déjame cruzar el límite. Yo creo que no pase nada. Y cruzamos. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado. Posiblemente a ti no, porque tú eres muy santo. Pero a mí me ha pasado. Yo he cruzado límites que no he debido cruzar. Pero me he dado cuenta y he regresado. Lo importante es darse cuenta a tiempo y regresar. Que si cruzaste un límite, regreses a tu lugar. Aleluya. Corremos peligro. Corremos peligro cuando cruzamos los límites que Dios mismo ha establecido en su palabra. Te lo pruebo por la Biblia, porque todo lo que hablamos aquí está probado por la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17 en la versión PDT. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? En el jardín del Edén. En el jardín del Edén lo puso. Para que cuidara el jardín. ¿Y para que qué? Lo cultivara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre. Diga, le puso límites. Le dijo: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer. Diga, límites. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, el día que lo hagas, el día que cruces el límite, el día que faltes a la instrucción, el día que no me obedezcas, sin duda, escuche bien, morirás. Todo cruce de límites tendrá consecuencias. Pero Dios se lo advirtió. Dios se lo advirtió que no lo hiciera. Escuche bien, morirás. Y es interesante que cuando Adán y Eva comieron del fruto, no murieron físicamente. Pero la primera muerte que vino fue espiritual. Hubo una desconexión espiritual. Y luego comenzaron a morir físicamente poco a poco. Porque Adán lo que duró fueron 900 y pico de años. Cuando Dios lo hizo para que fuera eterno. El cruce de límites nos corta la eternidad. El cruce de límites nos corta la duración. Diga, te apaga la vida. Cruzaron el límite, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya eso lo sabemos todos, sabemos todo lo que pasó. Empezaron las culpas, los dimes y diretes. Empezó, Dios le llama a Abraham, llama a Adán y le dice: Abraham, Adán, ¿dónde tú estás? Estoy escondido. ¿Qué pasó? No, que comí del fruto. ¿Y quién? Y estoy desnudo, me tapé. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? No, comí del árbol de la ciencia. Ajá. Y ahí Adán empieza y dice: lo primero que dice, la mujer que me diste. O sea, culpa a Dios. Culpa a Dios. Les dije, lo que me dijiste fue malo. Culpa a Dios de la mujer. Cuando va donde la mujer dice: no, fue la serpiente la que me engañó. ¿Me está entendiendo? Nada de eso existía. Porque ellos estaban, ¿sabe dónde ellos estaban? Adán y Eva vivían en la dispensación de la inocencia hasta que entró el pecado. Ellos no conocían maldad, ellos no conocían pecado. Estaban bien mientras se mantuvieron dentro del límite que Dios le estableció. Y entró el pecado y la mentira, y ya usted sabe todo lo que pasó. Entonces, ¿qué sucedió? Diga, Dios le había puesto límites. Quédate dentro del Edén. Puedes comer de todo, menos de este árbol. ¿Qué pasó? Comieron del árbol, pecaron, cayeron,
Génesis 3, 22, 24. En la PGT también. Luego el Señor dijo, miren, el Señor le está hablando a Jesús, le está hablando al Espíritu Santo y le está hablando a los ángeles en el cielo. Miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. Pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. ¿Qué los mantenía a ellos con vida larga? El comer del árbol de la vida, que era el que Dios le había dicho que comieran. Coman todo lo que quieran del árbol de la vida. Hermanos, hubieran sido eternos. Los límites que Dios nos pone son bendición. Entonces, versículo 23, sucedió algo. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén. Diga, los sacaron del jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho. Y los expulsó, los sacó. Y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. ¿Sabe? Desde la caída del hombre, desde la caída de Adán y de Eva, la humanidad ha desarrollado un problema con una palabra. Y ese problema lo tengo yo. Ese problema lo tienes tú. Y tú. Y tú. Y tú. Mira al que está a tu lado y dile, eres tú. ¿Y sabe con qué palabra es el problema? Con la palabra no. Con la palabra no. Porque cuando yo digo no, estoy poniendo límites. Y no nos gusta que nos digan no. Tenemos problemas con el no hagas eso. Tenemos problemas con no vayas ahí. No hagas, nos dicen no hagas eso. ¿Y qué hacemos? Hacemos. Porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. No vayas ahí. ¿Y qué hacemos? Vamos. Porque a mí nadie me va a decir dónde yo voy o no voy. No te juntes con esas personas. Y nos juntamos. Usted sabe cuántas personas han muerto porque le dijeron no vayas con fulano o con fulana, no andes con fulano o con fulana, y hoy en día están muertos en un accidente, en una balacera, y lo estamos viendo en nuestro Puerto Rico lamentablemente, por estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta con la persona incorrecta. ¿Cuántas veces me ha faltado algo, una bobería, una tontería, y he dicho voy a ir al garaje a comprarlo a las 9:30, 10 de la noche, y mi esposa me dice no salgas a esa hora para allá, olvídate de eso ahora? Pero a veces uno, ¿verdad? Con el macho man. Macho man. ¿Verdad que sí? ¿O no? Pero yo he aprendido y digo, es verdad, no va a salir. ¿Cuántos han salido a buscar una tontería? Lo mínimo, un accidente a esa hora. De hecho, están en unas estadísticas que uno de los momentos más peligrosos, ¡ay, qué negativo! No, eso no es negativo, son realidades. Está en la estadística que uno de los momentos donde más accidentes ocurren fue en el momento que usted llegó a su casa y ya había llegado, se había acomodado y de repente se le ocurrió o se acordó que tenía que salir a hacer algo y salió. ¿Por qué? Yo no sé. Pero están las estadísticas. Pero uno se pone, no, a mí, yo soy hombre. ¿Yo soy hombre? ¿Qué me
va a pasar? Yo soy hombre, ¿qué tú te crees? No, salimos, ¿verdad? Pues no, yo me quedo. No te juntes con esa persona. No compres eso ahora. Tenemos que aprender que los no de Dios son también una de sus muchas bendiciones. No sé si me escuchaste. Los no de Dios son una de las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero no nos gustan los no de Dios. Nos gustan los sí de Dios. Sí a esto, sí a aquello. Sí compra esto, sí viene casa, viene carro. Todo eso nos gusta. ¿Por qué será que al ser humano le atrae más lo prohibido que lo permitido? Al ser humano nos gusta mal. Lo he dicho varias veces, pero para los nuevos que no lo han escuchado. Yo era, de pequeño era atrevido. Y yo venía con mi abuelo de una finca en un tractor. Un tractor grande, un Ford grande, International, rojo que tenía. Un tractor rojo con los aros blancos, los centros blancos. Y veníamos de la finca en el tractor cuando todavía se podía correr con los tractores por la calle. Y nos paramos en un edificio que mi abuelo tenía de apartamentos a cobrar una renta. Y mi abuelo entra con el tractor así a la parte de abajo del edificio. Y todos los apartamentos tenían rejas al frente. Y mi abuelo me deja en el tractor y me dice: no toques absolutamente nada. Está bien, abuelo. No toques absolutamente nada. A mí, yo de chiquito, él me enseñó tractores. Yo manejo tractores, yo manejo de 4. Desde chiquito montado con ellos en las máquinas. Él se bajó, fue allá al apartamento a cobrar la renta. El tractor tiene se acelera en una palanquita al lado del guía, no es con pedal. Y empecé. Y el humito salía. Acelero el tractor, hago. Meto el cloche, meto primera. Y cuando saco el cloche, aquel tractor ha dado un brinco y arrancó las rejas, el portón de rejas lo arrancó completo. Y en el balcón los inquilinos tenían un juego de balcón de ratán, ¿se acuerdan? Aquello hizo ran tan tan ratán tan 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 tan. La mesa de cristal voló. Yo pegué los muebles a la pared, los destruí completo. Después, para que sacara aquel tractor que quedó pillado allí. Y todo fue. No toques nada. ¿Usted sabe lo que pasó con la renta que él cobró? ¿Y qué le hizo? Olvídese de eso. Así, muchas cosas más que hice. Oh Señor, ¿por qué será que al ser humano le atrae lo prohibido, lo que no es, lo que en vez de lo permitido? La bendición de Adán y de Eva, escucha bien, la bendición de Adán y de Eva estaba dentro de los límites que Dios le estableció. Estaba en el huerto del Edén. Todo, lo tenían todo y lo tendrían absolutamente todo en el huerto del Edén. No les faltaba ni les faltaría absolutamente nada. Coman de todo.
Coman del árbol de la vida, pero no coman de ese. Y allá fueron los dos. Por salirse de los límites lo perdieron todo. Diga, lo perdieron todo. Yo no sé si Dios te está hablando en esta mañana, pero no te salgas de los límites. No te salgas de los límites. No cruces el lindero. No cruces la raya porque lo vas a perder todo. Quédate donde Dios te está diciendo que te quedes. Quédate donde Dios te está diciendo que te quedes. Quédate donde Dios te está hablando que te quedes. Por salirse de los límites lo perdieron todo. Escucha esto. Entonces Dios les había puesto unos límites. Ellos se salieron del límite y ahora Dios puso otro límite. Ahora el límite va en tu contra. Puso ángeles y había una espada prendida en fuego que daba vuelta alrededor del Edén para que Adán y Eva no pudieran entrar y tener acceso al árbol de la vida. Cuando nosotros nos salimos del límite que Dios ha establecido, Dios pone otro límite. Por salirse de los límites lo perdieron todo. Y Dios les puso un nuevo límite y ya no tendrían acceso. Escucha bien esto, lo que me ministró el Señor esta mañana. Dios mío, Señor, qué bueno que esperé. No tendrían acceso a lo que no valoraron y perdieron. No valoraron todo lo que tenían. No valoraron donde Dios los había puesto. No valoraron la abundancia, no valoraron la vida, no valoraron la prosperidad, no valoraron el señorío que el Señor le había dado sobre todo. Y lo perdieron. Una pregunta en esta mañana: ¿estás valorando donde Dios te ha puesto y lo que Dios te ha dado? ¿Estás valorando donde Dios te ha puesto y lo que Dios te ha dado? Y no estoy hablando solamente porque pensamos que venimos a la iglesia y estamos hablando de ministerio. No, ¿estás valorando la familia que Dios te ha dado? ¿Estás valorando el esposo que Dios te ha dado? ¿Estás valorando la esposa que Dios te ha dado? ¿Estás valorando los hijos que Dios te ha dado? ¿Estás valorando el trabajo que Dios te ha dado? ¿Estás valorando la iglesia que Dios te ha dado? ¿Estás valorando el talento que Dios te ha dado? Porque sucede, ¿verdad? Vaya por ahí. Mucho cercado aquí en Puerto Rico. Me gusta ver las vacas. Yo soy un hombre de campo. Pero que hay vacas que yo no sé qué les pasa. Tienen el cercado lleno de pangola. ¿Alguien sabe? ¿No sabe lo que es pangola? ¿Le explico? ¿Saben? Ok, sí. Hay unos haciendo sí, pero no saben nada. Pangola es un pasto súper rico para las vacas. Crece como enredadito, pero es bien fresco. Es como si fuera un coitre más abundante. Bien rico. Digo, rico para las vacas. No es que yo la lleve. No es que. Sí, porque dijo, wow, sonó como que. Como que yo estuviera comiendo pangola. ¿Usted ha visto las vacas? El cercado lleno de pasto. Y siempre hay una o dos que usted la ve por la verja empujando los postes y con la lengua. ¿Las ha visto? Así. Sacando la lengua a tratar de coger un pasto sucio, asqueroso, de al lado de la carretera, lleno de fango, lleno de humo de carro, lleno de cuanta bolsa plástica hay. Porque no agradecen el pasto verde que tienen dentro del cercado, dentro del límite que Dios le puso, dentro del límite que el dueño le puso, y quieren comer de lo de afuera. Aleluya. Vamos a valorar lo que tenemos adentro. Vamos a valorar lo que tenemos. No crucemos el límite. Y yo creo que es una pregunta que debemos hacernos diariamente para cuidar nuestra estadía en el huerto donde Dios te ha puesto. Dile que está a tu lado: cuida el huerto que Dios te ha dado.
Cuida el huerto donde Dios te ha puesto. Es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Yo trato de hacerme todos los días. Estoy valorando, estoy cuidando. Cada día que pasa, Dios pone un peso mayor en mi vida. Cada día que pasa, pone más demanda en mí. Más demanda de santidad, más demanda de cuidado. Más demanda, el mensaje poderoso que predicó Rosemary el domingo pasado, de cuidar, la demanda de cuidar mi salvación. ¿Sabe por qué? El huerto era el lugar seguro de Adán y Eva. El huerto era su salvación. Y no la cuidaron. ¿Qué pasó? Por no cuidarla, ¿qué pasó? Diga, la perdieron. Siempre, diga siempre, las consecuencias de salirnos de los límites de Dios serán malas. Nunca serán buenas. Pero siempre las consecuencias de mantenernos dentro de los límites de Dios será de bendición y bienestar a mi vida. Aleluya. Dios te quiere bendecir. Y como te quiere bendecir, te va a poner límites. Los límites no son para castigarme. Los límites son para bendecirme. Los límites son para cuidarme. Aleluya. Jesús mismo le dijo: guárdalos del mal, Padre, porque ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Cómo yo cuido? Jesús dijo: oren y velen para que no entren en tentación. Cuídense para que no se salgan del límite. Cuídense, oren y velen, ayunen, lean la palabra para que no salgan, no crucen la raya. En la carne vamos a querer cruzar la raya, pero el Espíritu no nos va a dejar cruzar la raya. No nos va a dejar cruzar del límite. El Espíritu siempre nos va a mantener en el lugar seguro. Siempre las consecuencias de salirnos de los límites de Dios serán malas. ¿Y dónde están los límites de Dios? En su palabra. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos escuchar. La palabra habla de familia, la palabra de matrimonio, la palabra habla de finanzas, habla de negocio, habla de hijos, habla de abuelo, habla de mamá, habla de reino, habla de ministerio, habla de talento, habla de todo. La Biblia habla de todo. Ahí están mis límites. ¿Qué tú necesitas? Ve la palabra. Es más, la palabra te dice: pide que hay. Si hay algo que tenemos que desarrollar como hijos de Dios, es aprender a ponernos límites nosotros mismos antes de que Dios nos los ponga. Si hay algo que Dios le agrada y ama, es que nosotros mismos, en obediencia a su palabra, sepamos hasta dónde podamos llegar. Eso lo adora a Él, eso lo complace. Y Él nos ve como hijos obedientes que le dan complacencia. Mira, ¿sabe cómo le dice? Mira a mi hijo, mira a mi hija. Me complace que sea mi hijo. Mira qué bien se porta. Mira, no cruza los límites. Mira cómo me obedece. Mira cómo renuncia a lo que quiere hacer su carne, porque me ama, porque sabe que no puede cruzar ese límite. Yo lo que voy a hacer es bendecirlo o bendecirla, aleluya, por ser obediente, por quedarse dentro de ese límite. Yo le voy a dar vida, yo le voy a dar salud, yo le voy a dar prosperidad, yo le voy a arreglar ese problema que tiene, yo se lo voy a arreglar, yo voy a entrar a bregar ahí, aleluya, porque él ha decidido quedarse en el límite, quedarse en el lugar seguro. Pero cuando cruzamos el límite, como la ovejita que la tenían en el caldero, ¿verdad? Un aplauso por estos dramaturgos que hay aquí. El lobo tenía la ovejita lista para hacer fricasé de oveja. Fricasé de oveja. Unas costillitas de cordero, gloria a Dios, con romero. Con un majado de malanga. Gloria a Dios. ¿Tiene hambre, pastor? Hace rato.
Desde las 9 de la mañana tengo hambre. Dile que está a tu lado, aprende a ponerte límites. Pero escucha bien, y los límites que te vas a imponer son los de la palabra. Y Jesús dijo que los límites de Él son fáciles. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, ¿sabe qué? La palabra no pesa. La palabra no es un yugo de madera. La palabra te lleva aquí y la palabra... Ven acá, Iván, ponerte el yugo. ¿Sabes lo que hace la palabra? Te enyuga. Suelta la cabeza que no te vaya a lastimar yo. ¿Y sabes lo que hace la Biblia? Hace así. El yugo de la palabra te dice para dónde tienes que mirar, qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. Te dirige, te dirige. Por eso que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gente oye yugo y dice, yo no quiero el yugo del Señor. Yo lo quiero, yo lo necesito. El yugo del Señor es lo que va a mantener a mí en el límite. Por el contrario, el yugo en la agricultura, ¿qué es lo que hace con el buey? Le pone límite, ¿verdad que sí? Lo mantiene ¿dónde? En el surco. Lo mantiene enfocado. Y termino con esto en Hebreos 2, del 1 al 3 en la Nueva Versión Internacional. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Escuche bien, es necesario que le prestemos más atención, no atención, más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Dile a que está a tu lado, no pierdas el rumbo. Dice el versículo 2, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dile a que está a tu lado, no descuides una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Sabe? El versículo 1 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Pon atención y oído a la palabra de Dios y no a las mentiras de la serpiente. Eva escuchó a la serpiente. Eva le puso oído y atención a lo que estaba diciendo Satanás y la engañó a ella, engañó a Adán y les cambió el rumbo. Fueron expulsados del lugar que Dios había preparado con tanto amor para ellos, con tanto cuidado, con tanto esmero. Adán y Eva eran multimillonarios, los primeros multimillonarios de la humanidad. Como yo digo, eran riquitrillonarios. No tenían necesidad de absolutamente nada, solamente cuidar el huerto y diga, y cosechar. Wow. Ir a buscar. Y multiplicar. Sí. Y ellos cuidar todo y jugar a Adán y Eva. Y multiplicarse, porque eso fue lo que el Señor los llamó. Clase de bendición. Ay, que muchos santos hay aquí, Dios mío. Multiplicarse, prosperar, llenar la tierra de gente, de hijos. Y disfrutar lo que Dios le había hecho. No le costó nada. Los pusieron allí de gratis. Todo nacía para ellos. Los otros días estaba escuchando una persona, ¿verdad?, que hablaba de cuánta variedad de árboles de mango hay en el mundo. Creo que hay una variedad
de más de 1,000 y pico, 2,000 árboles de mango, algo así. De tipos de mango diferentes. ¿A cuánto le gusta el mango? Gloria a Dios. Y le pregunto, ¿le gusta más el mango alto o el bajito? Sí, tienen cara de eso. Pues yo no sé cuántos mangos da un árbol solo. Un árbol solo. 200, 400, 500 mangos, un solo árbol. Por una variedad de 1,000 y pico, 2,000 árboles. Todo eso estaba en el Edén. De mango solamente. Ahí estaba todo. Las uvas, las fresas, tamarindo, yuca, ñame, plátano, guineo, batata, malanga. Tanto paro que había y fueron a dar aquel. Calcule, deje su mente correr. Cuánta bendición tenían a su disposición y cruzaron el límite por uno solo. A veces tenemos tanto en la mano y Dios nos ha dado tanto y perdemos demasiado por el que no ponga atención y oído a lo que Dios está hablando. Va a perder el rumbo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Y escuche bien, y eso me ha costado renunciar a muchas cosas. Pero por cada cosa que yo he renunciado, Dios me ha dado 100. Eso lo dice Jesús, que a todo lo que tú renuncies aquí en la tierra tendrás 100 veces más a lo que renunciaste. Nada ni nadie va a cambiar mi forma de pensar. Y nada ni nadie en el nombre de Jesús va a cambiar mi rumbo. Y yo no voy a cruzar los límites, me voy a quedar dentro de ellos. Porque ahí está mi bendición. Ponte en pie en esta mañana.